Avancen, hermanos, y que su presencia inunde nuestras vidas. Estamos muy contentos porque se hizo presente el día de hoy en la casa de nuestro Señor. Nos da gusto verlos, hermanos, que hayan tomado la sabia decisión de estar en este día en la casa de nuestro buen Dios. ¿Puede tomar asiento, por favor? ¿Trajeron sus Biblias? A ver, muéstreme su Biblia, hermano. Levántala muy en alto, su Biblia. Muy bien, allá atrás. Correcto, hermano. Vamos a estudiar la palabra de Dios en esta preciosa noche. ¿Estamos listos? Quiero que abran sus Biblias en el segundo libro de la Biblia, Éxodo, capítulo 17. Capítulo 19. Éxodo capítulo 19. ¿Estamos listos? Vamos a leer este pasaje bíblico. Hermanos, no cierre su Biblia después de esto, manténgala abierta, porque vamos a dar un viaje por las Santas Escrituras. Amén. ¿Están listos para estudiar la palabra de Dios en esta noche? ¿Dispusieron su corazón en esta noche? Sí, amén. Bien, ¿están conmigo? Éxodo 19. ¿Ya todos los tenemos? ¿Sí? Allá atrás. Muy bien, listo. Éxodo 19. El encabezado de mi Biblia dice Israel en Sinaí. En el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron, ¿a dónde? De Sinaí. ¿Qué significa Sinaí? Monte de Dios. Habían salido de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí. Y acamparon en el desierto y acampó ahí Israel delante del monte. 3. Y Moisés subió a Dios y Jehová lo llamó desde el monte Sinaí, diciendo, así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre ala de águilas y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y anunciareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino ¿de qué? De sacerdote y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Oremos, hermanos. Padre, en este momento nos presentamos delante de tu presencia, Señor. Padre, ayúdanos a poder desarrollar este estudio bíblico, Señor. Padre, te pedimos que abra los ojos de nuestro entendimiento, Señor. Que prepares nuestra mente y nuestro corazón, Señor, para recibir tu palabra en esta noche. Padre, creemos en el poder de tu palabra, que ella es viva y eficaz. Padre, que sea viva y eficaz en nuestros corazones el día de hoy, Señor. Que tu Espíritu Santo nos asista como siempre lo ha hecho, Señor. Toma el control de nuestras mentes y del ambiente y que sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Mantenga su Biblia abierta. No la cierre. Quiero ponerles en contexto el texto que acabamos de leer. El pueblo hebreo había salido de Egipto, de la esclavitud de Egipto. Habían cruzado el mar Rojo y ahora mismo se encontraban, ¿dónde? Acá de este lado, ¿dónde se encontraban? En el desierto de Sinaí, ¿verdad? Ahí se encontraban el pueblo de Israel, peregrinando por el desierto.
Dice el versículo 3 del capítulo 19. Y Moisés subió, ¿a quién subió Moisés? ¿O a dónde? A Dios y Jehová. Noten ese cambio de palabras. Subió a Dios y Jehová. No podría decir y subió a Dios y él lo llamó, porque ese cambio de palabra en Dios y Jehová. En el Antiguo Testamento vemos mucho ese intercambio de pronombres en cuanto a Dios. Dios y Jehová. Lo llamó desde el monte. ¿Cómo dijimos que se llamaba el monte Sinaí? Monte de Dios significa, diciendo, así dirás a la casa de Jacob. Y después dice, y anunciarás a los hijos de Israel. ¿No es el mismo Jacob e Israel? Bien, para llegar a esta historia, Moisés vivió en el año aproximadamente 1400 antes de Cristo. Ya Israel era un pueblo, ya estaban formados como pueblo, pero eso no siempre fue así. Israel nunca se tuvo que formar como los otros pueblos de la tierra. Entonces el texto dice que nos vamos un poco atrás en la historia de nuestros primeros padres, Adán y Eva. Adán y Eva tuvieron dos hijos. ¿Cuál es el nombre de ellos? Y Abel. Cuenta la historia que Caín mató a Abel. Muere Abel y Dios le sustituye otro hijo por la muerte de Abel. ¿Cómo se llamó ese hijo? De este lado. Set. Set fue el sustituto de ¿quién? De Abel, correcto. Vamos aprendiendo, ¿verdad, hermano? Set es el sustituto de Abel. Vemos en Génesis 4, vayamos a Génesis 4, ahí vemos la genealogía, hermanos. Vemos la genealogía en Génesis 4 de ambos hombres, hijos de Adán y Eva. Por un lado tenemos la descendencia de Caín. El texto bíblico en el versículo 16 del capítulo 4 dice, salió pues Caín delante de Jehová y habitó en la tierra de Nod, al oriente de Edén. Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió a luz. ¿A quién? A Enoc. Está listo con su Biblia, ¿verdad? Vamos a practicar la palabra de Dios en esta noche. ¿Cómo se llamó el primogénito de Caín? Enoc. Más adelante vamos a ver a otro Enoc. No confundir este Enoc con el Enoc quien caminó con Dios. Es un Enoc diferente. En el 18 dice, y Enoc le nació Irad, e Irad engendró a Mehujaeled, y Mehujaeled engendró a Metusalén, y Metusalén engendró ¿a quién? A Lamec. Lamec fue el primer hombre en tener dos mujeres, dos esposas. De una de las esposas, si seguimos leyendo el texto bíblico, de una de las esposas de Lamec le nace Jubal. Jubal fue el primer músico en la tierra, el primer músico de instrumentos. Me interesa Lamec, que es descendiente de Caín. Caín mata a Abel. Caín es el primer asesino, o vemos el primer asesinato en la Biblia, cuando Caín le quita la vida a su hermano Abel. Dios, por haberle quitado la vida, lo saca de esa tierra, saca a Caín, pero no le quita la vida. Al contrario, lo protege. Y dice, cualquiera que tocare a Caín 7 veces, esto es bien importante, 7 veces será su castigo. Entonces nadie podía tocar a Caín, pero cometió un pecado grave, mató a su hermano. Lamed es descendiente de Caín, y Lamed vuelve a cometer también asesinato.
Dice el texto bíblico más adelante que alguien tuvo una discusión con alguien y se molestó tanto y le quitó la vida. Después alguien le golpeó a Lamec y él respondió y le quitó la vida. Ya hay 2 asesinatos en Lamec, descendiente de Caín. Vemos cómo el pecado viene creciendo a enormes proporciones. Primero es Abel, y después, primero Caín, y después su descendiente Lamec tiene 2 mujeres y después comete doble asesinato. Pero Lamec dice, así como mi antepasado Caín, si alguien tocaba a Caín 7 veces sería su castigo, dice Lamec, pues a mí 70 veces 7 será el castigo de aquellos que me ponga la mano encima. Imagínense cómo el pecado va creciendo en las personas y en los descendientes de Caín, que según muchos historiadores, Caín representa al camino amplio, al camino de la perdición, y Abel representa el camino angosto, al camino de la bendición. Entonces, de la descendencia de Caín, vemos a Enoc y después Enoc Lamec de la descendencia de Caín. Ahora, Abel no tuvo descendencia. ¿Por qué no tuvo descendencia Abel? Porque murió. Vemos el sustituto y es Set. Pues de Set viene la descendencia. Uno de los descendientes de Set es Enoc, otro Enoc. Pero este Enoc es el Enoc que caminó con Dios. ¿Y Dios qué hizo con Enoc? Se lo llevó, ¿verdad? El primer ser humano que no ha experimentado la muerte. Enoc, uno de los descendientes de Enoc es Matusalén. Matusalén después engendra a Enoc, a Noé. Noten que Lamec, un hombre malo, es descendiente de Caín. Y Noé viene de la descendencia de Set. Nace Noé y ya sabemos la historia de Noé. Dios decide exterminar la tierra, todo ser viviente que se mueve, dice, incluyendo a los animales, pero deja vivo a Noé, ¿verdad? Después del diluvio, Noé y su familia salen del arca y Noé tiene 3 hijos. ¿Cuáles son esos 3 hijos de Noé? Menciónenme alguno. Sem, Cam y Jafet. Esos son los 3 hijos de Noé. De esos 3 hijos se vuelve a poblar la tierra. Y todos los seres humanos venimos de esas 3 líneas, de la línea de Sem, Cam o Jafet. Sem, Jafet se distribuye por la parte de Europa. Y algunos de los descendientes de Jafet son los celtas, los medos, los persas y los griegos fueron descendientes de Jafet. Sem se establece en la parte centro, Set. Y Cam se va a la parte sur y una de las descendientes de Cam es Cus. Cus tiene un hijo que se llama Nimro y Nimro viene a llegar a ser el primer poderoso de la tierra. Nimro construye lo que se conoce entre él y muchos la Torre de Babel, ¿se acuerdan? Y entonces Nimro va a Siria y funda la ciudad de Nínive. Y Nimro fue una persona mala, que quiso por su soberbia independizarse y no compartir con los otros pueblos. De Cam le nace también Canaán, lo que conocemos ahora como el pueblo de Canaán. Lo que ahora conocemos como Israel, en el Antiguo Testamento era Canaán. Y en Canaán, y uno de los descendientes de Can son los filisteos, los amorreos, los jebuseos, los jereseos y todos esos feos. ¿Sí me entienden? Entonces, tenemos la línea de Jafet y tenemos los descendientes de Cam.
Y de los descendientes de Sem, de ahí vienen los semitas. De los descendientes de Sem, o uno de los descendientes de Sem, es Abraham. Abraham viene de la línea de Sem. Y ya conocemos la historia de Sem. Entonces, ¿qué dice el texto bíblico? Vayamos otra vez a Éxodo 19. ¿Está ahí en Éxodo 19? Bien. Éxodo 19. Dice, y Moisés subió a Dios y Jehová lo llamó desde el monte diciendo, así dirás a la casa de Jacob. Ahora de ahí ya se forma el pueblo hebreo. Dirás a la casa de Jacob. ¿A quién se refiere a la casa de Jacob? Vayamos a Génesis 35. Génesis 35, por favor, en su Biblia. ¿Están listos? Correcto, Génesis 35. Dice el verso 9. ¿Están listos allá atrás? Dice el verso 9. Apareció otra vez Dios, ¿a quién? A Jacob, cuando había vuelto de Padán Aram, y le bendijo. Y le dijo Dios, tu nombre es Jacob, no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre, y llamó su nombre Israel. También le dijo Dios, ¿qué le dijo Dios? Yo soy el Dios, ¿qué dice? Omnipotente. ¿Qué le dice? Crece y multiplícate. Una nación y conjunto de naciones procederán de ti. ¿Y qué dice? Y reyes saldrán de tus lomos. Imagínense lo que hace Dios con este hombre. Le cambia el nombre y le llama a Israel. Muchas veces cuando nosotros venimos, hermanos, a los pies de Cristo, Dios hace exactamente lo mismo. En la Biblia siempre vemos que Dios le cambia los nombres a ciertas personas. Y lo hace lo mismo con nosotros. Antes decían, miren, ahí viene el borracho, ahí viene el peleonero, ahí viene el mal hablado, ahí viene el mujeriego. Esos eran los pronombres que nos calificaban. Ahora nos dice, mira, ahí viene el hombre de Dios, ahí viene la mujer de Dios, ahí viene la pastora, ahí viene el predicador, ahí viene el evangelista. Noten cómo Dios cambia nuestro nombre y nos da un nuevo nombre y nos da una nueva identidad. Entonces, así como hizo con Jacob, le cambió el nombre a Israel. Y ahora dice el texto bíblico, Éxodo 19, dirás de la casa de Jacob, antes era Jacob, y anunciarás a los hijos de Israel, ya cambiándole el nombre. ¿Qué dice el versículo 4? Y vosotros visteis lo que hice, ¿con quiénes? Con los egipcios. Vayamos a Éxodo capítulo 12, en su Biblia. ¿Qué hizo Dios con los egipcios? Éxodo 12, del versículo 29. Veamos lo que hizo Dios con los egipcios. ¿Está en su Biblia? Dice el versículo 29. Y aconteció que a la medianoche Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sentaba sobre su trono, hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y todo primogénito de los animales. Eso hizo Dios con Faraón y sus egipcios. Y se levantó aquella noche Faraón, aquel que se endureció su corazón, y todos sus siervos y todos sus egipcios, ¿qué dice? Y hubo un gran clamor en Egipto porque no había casa donde hubiese un muerto. ¿Y qué hay? Donde hay un muerto, ¿hay fiesta? ¿Hay celebración? Hay tristeza, llanto y dolor. Eso es lo que hizo el Dios Todopoderoso con la nación más poderosa de ese entonces.
¿Se dan cuenta lo que Dios hizo con el pueblo egipcio? ¿Qué hizo? Destruyó a sus 10 dioses principales. Cada plaga que Dios enviaba a los egipcios era un ataque directo a un dios egipcio. Y al final, Dios destruyó al dios principal de los egipcios, quitándole la vida a los primogénitos. Eso es lo que hace Dios con aquellos que se resisten. ¿Habrá cosa imposible para Dios? ¿Habrá alguien que le puede hacer frente a Dios? ¿Habrá alguien que le puede dar guerra a Dios? Absolutamente nada, ni nadie. Dios es el único Dios verdadero y es el todopoderoso, y Él convierte a los reyes, dice el texto bíblico, que a los gobernantes los hace como cosa vana. ¿Se dan cuenta lo que hizo Dios? Y el faraón no tuvo otra opción que dejar salir al pueblo hebreo de la esclavitud. Faraón finalmente se rinde, no puede con Dios y deja salir el pueblo hebreo. Aproximadamente 2 millones de personas salieron de Egipto, incluyendo otros pueblos que aprovecharon esa puerta que se abrió para salir los hebreos, y los otros pueblos que también estaban esclavos en Egipto también salieron y para tener su propia libertad. Imagínense lo que hace Dios. Eso es lo que hizo Dios con los dioses más poderosos y principales de los egipcios, uno de los imperios más poderosos de todos los tiempos. ¿Qué dice la siguiente expresión? Y cómo, Éxodo 19, y cómo os tomé, ¿qué dice? ¿Sobre qué? Sobre alas de águilas, sobre ala de águilas. Y los traje y los he traído, ¿a dónde? A mí. Escuchen, hermanos, en la antigüedad las águilas tenían sus crías o sus polluelos, como le llama una versión de la Biblia. La mamá águila, una vez, cierto tiempo después de tener sus crías, ella tenía la responsabilidad de enseñarles a sus polluelos a volar. Y ella se levantaba con sus polluelos hasta la cima de las montañas, y después la mamá águila, hermanos, arrojaba intencionalmente a sus polluelos para que ellos empezaran a sostenerse por ellas mismas en el aire. Entonces, cuando los polluelos estaban aprendiendo, ellos no sabían volar todavía. Los polluelos venían descendiendo, y ellos hacían todo lo posible para aprender a volar, para sostenerse en el aire. Algunos polluelos, antes de tocar tierra, se sostenían en el aire y empezaban a aprender por primera vez en su vida a volar. Pero no todos los polluelos tenían la misma suerte. Hay algunos que iban hacia abajo y estaban a punto de tocar el suelo y no se sostenían en el aire, e iban inclinándose hacia el suelo y no podían sostenerse y no podían aprender a volar. Estaban destinados a tocar el suelo y morir definitivamente por el golpe de la fuerza que les impulsaba. Cuando la mamá águila veía que uno de sus polluelos no podía aprender a volar o sostenerse en el aire, la mamá iba inmediatamente a socorrer ese polluelo, y antes de que el polluelo tocara el suelo, la mamá venía y se lo levantaba y se lo llevaba nuevamente hacia la montaña. Dice Dios, ustedes, los hebreos, eran como ellos, sus polluelos, que iban hacia abajo, que iban y 400 años de esclavos. No había ni la más mínima esperanza de ellos salir en libertad. Vivían esclavos y morían esclavos. Venía la siguiente generación, nacían esclavos, vivían esclavos y morían esclavos. No había poder humano que pueda libertarlos de la esclavitud de Egipto. Solamente una fuerza superior, solamente un poder divino podía sacarlos de esa esclavitud. Y eso es lo que hizo Dios con los hebreos.
iban hacia abajo, descendiendo hasta a punto de tocar suelo. Pero cuando ya estaban a punto de tocar el suelo, Dios en sus alas de águila los socorría, los levantaba y los ponía en alto. Y ahora, ¿quién ha sido Israel en la historia? La única civilización que ha sobrevivido a lo largo de toda la historia. Todas las civilizaciones en la antigüedad han desaparecido, todas. El único pueblo que ha permanecido es el pueblo hebreo. Un ateo, alguien le preguntó en alguna ocasión a un judío, muéstrame pruebas de la existencia de Dios. El judío le contestó, el pueblo hebreo. El único que ha sobrevivido a lo largo de la historia. Dice el texto bíblico, vosotros viste lo que hice con los egipcios y cómo os tomé sobre las alas de las águilas. ¿Y qué dice? ¿Y los traje a dónde? Y los traje a mí. Donde estamos seguros con Dios. ¿Qué dice el siguiente texto? Ahora pues, dice el texto. ¿Cuál es la siguiente palabra? Sí, escuchen, sí. Este es un sí condicional. Dios de aquí en adelante le va a dar promesas, pero Dios dice, sí, cumple ciertos requisitos, vas a gozar de esas promesas. La mayoría de las promesas en la Biblia tienen un sí condicional. Son pocas las promesas, como la salvación es incondicional. Pero las promesas en la Biblia, hermano, tienen un sí condicional. Si haces esto, si obedeces, te va a ir bien. Si no obedeces, te va a ir mal. Este es un sí condicional de Dios. Dios, hermanos, tiene muchas cosas buenas para nosotros. Dios quiere que nos vaya bien en la vida. Pero Dios dice, si me obedeces, si te consagras, si te portas bien, porque si no, te va a ir mal en la vida. Entonces las promesas de Dios no solamente es arrebatarlas, ya tienen sí condicional. Dios pide condiciones en ciertas promesas. ¿Qué dice el texto? Si dieres oído a mi voz. Esta expresión, hermanos, habla acerca de la fe judeocristiana. ¿Qué es la fe? Escuchen, fe en el Antiguo Testamento significa escuchar atentamente. Es como si yo les dijera, hermanos, pónganme atención porque tengo algo bien importante que decirles. Y de eso dependerá su vida. Todos ustedes estarían atentos, ¿sí o no? Tengo algo importante que decirle y de eso dependerá su vida o su muerte. Todos estarán así, escuchando atentamente, sin distracciones, sin caminar y si están hablando. Eso es fe en el Antiguo Testamento. Escuchar atentamente. Y número 2, obedecer a lo que se le ha dicho. Su vida está en peligro, en camino de muerte, y si no acepta a Cristo, si no se arrepiente de sus pecados, usted será al infierno. Usted obedece a lo que se ha dicho, pasa a la frente y entrega su vida a Cristo. Eso es la fe bíblica en el Antiguo Testamento. Escuchar atentamente el mensaje, porque ahí quien está hablando es Dios, no un personaje o no un ser humano. Y cuando Dios habla, necesitamos ponerle atención, porque lo que Dios habla es importante. Lo que Dios dice son mensajes importantes, y de ese mensaje depende nuestra vida. ¿Qué dice el texto bíblico? Si dieres oído a mi voz y guardares, ¿qué dice? Y guardar es mi pacto. ¿A qué pacto se refiere? Vayamos a Génesis 17. ¿A qué pacto se refiere el Señor? Génesis 17:1. Tienen que ser un poco más rápido, hermanos. Es broma, es broma. Vamos a jugar esgrimas un día de estos. ¿Están listos? Génesis 17. ¿A qué pacto se refiere Dios? Pues el pacto abrámico. El pacto que Dios hizo con Abraham.
Escuchen lo que dice Dios a Abraham. ¿Era Abraham de cuánto? 99 años cuando cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé. Hermanos, Dios nos pide perfección. Aquí lo dice. Hermano, la vida cristiana no es un juego. No es llevar las cosas a la ligera. No es llevar las cosas a la ahí se va. Las cosas de Dios son santas, son sagradas y por lo tanto demandan seriedad. ¿Qué es perfección? Es madurez en todas las áreas de tu vida. Que seas maduro para tomar buenas decisiones. Que tengas la capacidad de obedecer a Dios, a tus padres, etcétera. ¿Qué dice Dios? Quiero que seas perfecto. Que tengas una vida estable en todos los sentidos de tu vida. Que no andes un día sí y un día no. Hermano, ¿qué planes tiene en las cosas de Dios? Hermano, pues no sé. ¿Cuáles son tus perspectivas de aquí 5 años? Hermano, pues no sé. No tienes nada en claro. Dios quiere perfección, que seamos personas maduras en todos los sentidos, que sepamos lo que queremos, a dónde queremos llegar, qué es lo que queremos hacer para Dios, que tengamos algo definido. Y no, ¿qué va a hacer de su vida como cristiano? Hermano, no sé. Dice el versículo 4, y pondré, ¿qué dice? ¿Qué dice el texto? Y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro, y Dios habló con él diciendo, he aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre. A ese pacto se refiere. Cuando el texto dice, ahora pues, si dieres oídos a mi voz y guardares mi pacto. Escuchen. Pacto, todos los pueblos de la antigüedad tenían sus propios pactos. Pero el pacto hebreo es único, es inigual, singular. Los pactos, y esto lo vamos a ver la próxima semana, los pactos de las civilizaciones antiguas era una especie de convenio, de acuerdo entre dos extraños. Pero el pacto hebreo o el pacto judeo-cristiano consiste en una relación personal, viva, dinámica y orgánica con el Dios Todopoderoso, el Dios de los cielos. El pacto hebreo no es un convenio entre dos extraños. El pacto judeo-cristiano es una relación con Dios a través de su Hijo Jesucristo. Eso es la diferencia. Es no venir a la iglesia y tener por extraño a Dios. ¿Quién es Dios? Explíqueme algo de Dios. Y no tiene idea. Entonces, el pacto judeo-cristiano es una relación personal con Jesucristo todos los días, para conocerle y para ser semejante a Él en su muerte y en su resurrección. ¿Se dan cuenta la diferencia? Dice, y si guardareis mi pacto. ¿Quién hace los pactos? La parte superior. Escuchen, el hombre no tiene la facultad de hacer pacto con Dios. Esos falsos maestros que le dicen pacte con Dios y dele 100 y Dios le va a dar 1000, eso es una falsa enseñanza y son falsos maestros. El hombre no tiene la facultad de hacer pactos con Dios. El único que tiene la facultad de hacer pactos es Dios con los hombres. Es de allá hacia acá, no de aquí hacia allá. Podemos hacer votos y promesas, pero no pactos. El único que hace pacto es Dios con los hombres en ciertos tiempos, en diferentes personas. A ese pacto se refiere Dios. ¿Qué dice la siguiente expresión?
y si guardareis mi pacto, escuche, el sí condicional, si oyeres mi voz y guardares mi pacto, ¿qué dice la siguiente expresión ahí en su Biblia? Vosotros, no cierre su Biblia, hermanos, allá atrás, por favor. Cada vez que vamos a ir a un texto bíblico, nos vamos a regresar a la base principal, que es Éxodo 19. Dice el texto, vosotros seréis mi especial tesoro. Mi especial tesoro. ¿Verdad que no están acostumbrados a tener la Biblia en sus manos y usarla durante la predicación? Bien, ustedes sí, el sí condicional, si escuchan atentamente y guardan mi pacto, entonces, y no es hasta entonces, que ustedes serán, ¿qué dice? Mi especial tesoro. ¿Saben que Dios nos llama a los creyentes judeocristianos su especial tesoro? ¿Qué es especial tesoro? En la antigüedad, los reyes de las naciones, ellos tenían riquezas, tenían lujos, tenían oro, plata, riqueza, todo lo que ellos pudieran desear lo tenían. Palacios enormes, esculturas, arquitectura, ganadería, estaban ricos económicamente. Pero los reyes tenían una especie de cofre, una cajita especial donde guardaban sus objetos más importantes. Es como cuando nosotros, al menos yo tengo algo especial para guardar mis documentos más importantes y esos están súper guardados, como mi acta de nacimiento, etcétera, etcétera. Los reyes tenían una caja especial para guardar sus cosas más valiosas, sus tesoros, sus joyas, sus cadenas bañados en oro, etcétera, etcétera. Y cuando algo pasaba, cuando otros pueblos venían a atacarlos y ellos eran derrotados, el rey, lo primero, o cuando se quemaba, cuando se incendiaba el palacio, o cuando algo sucedía, lo primero que él sacaba era agarrar su cofre, porque ahí tenía las cosas más importantes, que eran más importantes para él, y se los llevaba con él. En el arrebatamiento nosotros somos como esas cosas importantes. Dios sacará su cofre y nosotros iremos adentro y nos llevará con él en la ira venidera de Dios. ¿Se dan cuenta? Ustedes serán mi especial tesoro. Ustedes son el especial tesoro de Dios. Son las personas más importantes para Dios. ¿Verdad que no se lo creen? Yo sé que algunos no se lo creen. Pero ustedes son lo más importante para Dios. Ustedes son lo más importante para Dios. Ustedes son el especial tesoro de Dios. Y usted no se imagina el amor que Dios le tiene a usted. Hermano, no se imagina cuánto le ama a Dios, como dice el texto bíblico. Nosotros somos el especial tesoro de Dios. ¿Qué dice la siguiente expresión? ¿Sobre quiénes? Sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. ¿A qué pueblo se refiere? Pues los pueblos de la antigüedad. Escuchen, en la antigüedad Dios pudo haber escogido algún otro pueblo. En esa época, escuchen hermanos, en esa época, cuando Dios le plació elegir a Israel como su pueblo, ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. En ese tiempo ya existían los más grandes imperios que han existido en la historia de la humanidad, Emanuel. Ya existían los egipcios,
uno de las primeras potencias mundiales. Existía el imperio babilónico, existían los medos y los persas, existían los asirios, los sumerios, los hititas, los casitas, existía Caldea. Había pueblos súper avanzados y civilizados en aquella ocasión. Si usted le dieran a escoger, usted escogería lo mejor, ¿sí o no? Siempre escogemos lo mejor. Dios no escogió a los egipcios, ni a los babilonios, ni los asirios, ni los sumerios, ni los hititas. Dios escogió un pueblo insignificante llamado Israel para hacerlo su especial tesoro. Dios pudo haber escogido a otro en lugar de usted. Yo siempre le digo a Dios, yo conozco a personas, de hecho familiares, con una capacidad extraordinaria, enorme, con un liderazgo, con una madurez y con un potencial. Yo le digo, Señor, ¿por qué me escogiste a mí? Él te pudo hacer más útil en el Evangelio que a mí por toda la capacidad que tiene. ¿Y por qué a mí me escogiste? Porque Dios le plació. Dios pudo haber escogido a su hermano, a su primo, a su tío, a su amigo que es mejor que usted. Pero Dios, de lo débil y de los menospreciados, ha escogido a Dios. De lo que no es, para que venga a ser. ¿Se dan cuenta? Un pueblo insignificante escogió a Dios para hacerlo su especial tesoro. Y lo mismo ha hecho con nosotros. Cosa insignificante. Seres humanos débiles con pies de barro que no nos podemos sostener a nosotros mismos. Necesitamos de un pastor porque somos ovejas. Y a pesar de todas nuestras debilidades, Dios le plació escogernos. Dice un apologista famoso, Señor, después de haberse convertido, era ateo, aquí estoy, no tengo nada que ofrecerte. Solo tengo mis fracasos y mis debilidades, dice. Si en algo te sirve, te los entrego. Hoy en día es uno de los apologistas mejores reconocidos en la antigüedad. Es estadounidense. Impresionante lo que Dios hace con nuestros fracasos y nuestras debilidades. Dios es extraordinario. Porque mía es toda la tierra. ¿Qué dice el versículo 69? Versículo 6. Y vosotros, ¿quién es Israel? ¿Me seréis un reino de qué? Un reino de sacerdote. Miren, la Biblia es un libro espectacular sin igual. Hermanos, la Biblia es un libro de carácter sobrenatural. No hay un libro comparado a la palabra de Dios. Ahora vamos a enlazar o conectar este texto bíblico que se encuentra en Éxodo, que se escribió miles de años antes, lo vamos a conectar con un libro que se encuentra en el Nuevo Testamento, que es el libro de Apocalipsis. Pasaron más de 5,000 años cuando se escribió el uno y el otro, y los dos hablan de lo mismo. Ningún libro tiene esas características. Escuchen. Y vosotros me seréis un reino de sacerdote. Apocalipsis 1. Apocalipsis 1. Y después de leerlo, regrese a Éxodo 19. Es la base, hermanos. Aprenda a manejar su espada. Apocalipsis 1. Bueno, aprendamos. ¿Ya está ahí? Y ustedes me serán un reino de sacerdote, dice Apocalipsis 1, 5 y 6. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. ¿Y nos hizo qué? Reyes y sacerdotes. Escuchen, lo que dijo Moisés en el Éxodo se está cumpliendo en Apocalipsis.
el proyecto de Dios es un proyecto a nivel mundial, no solamente con un pueblo. La salvación no solamente es exclusivo para los judíos, es para, dice Juan Calvino, la puerta de la salvación está abierta para todo aquel que quiera creer en Jesús. ¿Qué dice Juan 3:16? Para que todo aquel que crea en Él no se pierda, sino que cree en Él, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y nos hizo reyes. Éxodo dice, y ustedes serán un pueblo de sacerdotes. Y aquí en Apocalipsis ya somos reyes y sacerdotes. ¿Para quién? Para Dios su Padre. Escuchen, aquí ya somos sacerdotes. Dejemos esa palabra, sacerdotes. ¿De quién? De Dios. Apocalipsis 5. Apocalipsis 5:10. En Apocalipsis 1 nos dice que somos sacerdotes para Dios. Pero en Apocalipsis 5, ahí Dios nos dice para qué vamos a ser sacerdotes, o somos. Apocalipsis 5:10. Y nos has hecho para nuestro Dios, ¿qué dice? Reyes y sacerdotes, ¿para qué? Para reinar sobre la tierra. Imagínense, hermano. ¿Verdad que no se cree lo que está leyendo? No sé, que algunos de ustedes no creen en lo que está leyendo. Necesitamos tener más fe a Dios. Vayamos a Éxodo 19 otra vez. ¿Qué función tenían los sacerdotes en la antigüedad? En el Antiguo Testamento. Escuchen, esto es bien importante. Ahora la Biblia ya nos llama sacerdotes. Los sacerdotes en la antigüedad, hermanos, ellos eran los únicos que tenían el derecho de entrar en el lugar santo, y el sumo sacerdote una vez al año en el lugar santísimo para ofrecer los sacrificios, para rociar la sangre. El pueblo no tenía ni la más mínima esperanza de entrar al lugar santísimo. Ellos se quedaban afuera de la puerta. Se ofrecían 3 sacrificios al día, uno a las 9 de la mañana, otro a las 12 del día y otro a las 3 de la tarde. Jesús fue compadecido entre Pilatos a las 9, fue sacrificado a las 12 y murió a las 3 de la tarde. En el Antiguo Testamento, a las 3 de la tarde era el último sacrificio para cubrir los pecados del pueblo. A la misma hora y el mismo día, cuando en el Antiguo Testamento se estaba sacrificando un cordero y su sangre estaba cubriendo las iniquidades del pueblo, es la misma hora cuando Cristo estaba muriendo y su sangre nos estaba no cubriendo, a las 3 de la tarde, no cubriendo de nuestros pecados, sino aniquilándolo, desapareciéndolo, borrándolo sobre nuestras vidas. La sangre de Cristo no cubre nuestros pecados, limpia nuestros pecados, perdona nuestras iniquidades y somos inocentes delante de Dios, legalmente inocentes. ¿Se da cuenta? Entonces somos reyes. Entonces el pueblo estaba afuera de la puerta y ellos alababan desde afuera de la puerta. Ninguna esperanza había en que el pueblo entrara al lugar santo, al lugar santísimo. Solamente los sacerdotes y el gran sumo sacerdote entraba al lugar santo y santísimo a cierto tiempo. Mateo 27, por favor. Vamos a ver que ese acceso, primero vayamos a 1 de Pedro 2:9, porque dice, vosotros me seréis un reino de sacerdote y de gente santa, dice Éxodo. Gente santa. 1 de Pedro 1:9.
2:9 me parece. Primera de Pedro 2:9. ¿Están listos? Allá, atrás. Tiene que empezar a usar su espada, hermanos. Dice el versículo 9, mas vosotros sois linaje escogido. Escuchen, real sacerdote. Es el segundo apóstol que enlaza Éxodo 19 con Primera de Pedro. El primero, ¿quién fue? El apóstol Juan, Apocalipsis 1. Ahora el apóstol Pedro también conecta Éxodo 19 con Primera de Pedro 1:9. Me seréis real sacerdocio. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Nación santa. Hermanos, nosotros somos real sacerdocio y eso lo vamos a ver más adelante. Bueno, ya lo estamos viendo. Y también somos una nación santa, hermanos. Somos personas diferentes, distintas a las personas de allá afuera. Somos el especial tesoro de Dios. Somos personas apartadas, separadas exclusivamente para Dios. Dios se complació en escogernos a nosotros y no al que está al lado. Y Dios nos apartó, nos separó del resto del mundo para ser diferente a ellos y ser consagrados exclusivamente para Dios. Somos el rebaño de Dios. Somos el pueblo escogido de Dios. Somos gente aparte, personas separadas del resto de las demás personas para Dios. Somos de Dios. Y ya sea que muramos o vivamos, del Señor somos. Del Señor somos. Éxodo 19, vayamos otra vez a Éxodo 19 y ya vamos a terminar, no se desespere. Éxodo 19, ¿ya está ahí, hermano? Dice, y gente santa y real sacerdocio. Estas son, ¿qué dice? Las palabras que dirás a los hijos de Israel. ¿Miente Dios? ¿Dios miente? No, ¿verdad? Su palabra es fiel y verdadera. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Los únicos que entraban al lugar santo en el Antiguo Testamento eran los sacerdotes. El pueblo solamente esperaba afuera. Dependían de los sacerdotes. Ahora sí vayamos a Mateo 27. Mateo 27. Versículo 50 y 51. Mateo 27, 50 y 51. ¿Lo tenemos? Muy bien, muy bien. Dice, mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, ¿qué dice? Entregó el Espíritu. Y he aquí, después, hermanos, de más de 2000 años, que las personas y las gentes estaban restringidos en un solo lugar. Por primera vez en la historia de la humanidad, mi estimado hermano, dice, el velo del templo, ¿qué dice? Se rasgó en dos de arriba abajo y la tierra tembló y las rocas, ¿qué dice? Por primera vez en la historia, todo ser humano que viene a los pies de Cristo en arrepentimiento y fe, por primera vez en la historia, se convierte en un sacerdote y puede entrar directamente al lugar santísimo, ya no dependiendo de los sacerdotes en el Antiguo Testamento, ya no dependiendo del sumo sacerdote y ya no esperar una vez al año para ponerse a cuentas con Dios. Ahora todo individuo, toda persona que viene a los pies de Cristo en arrepentimiento, fe, puede estar en el lugar santísimo para hacer las paces con Dios, para arreglar su problema con Dios, para poder
arreglar su condición espiritual delante de Dios. ¿Y es gracias a quién? A la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Hebreos capítulo 4. Hebreos capítulo 4. Versículo 14. Si dieren oído a mi voz y guardaren mi pacto, ustedes serán mi especial tesoro entre los pueblos de la tierra. Y me seréis gente santa y un reino de sacerdocio. Dice el capítulo 4, versículo 14. Por tanto, teniendo, ¿qué dice? Un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, tengamos nuestra profesión. ¿Qué dice? Este texto me encanta, hermanos. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Dice el 16, acerquémonos pues, ¿qué dice? Confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hermanos, tenemos a un gran sumo sacerdote. No tenemos a Moisés en el Antiguo Testamento. Tenemos uno superior a Moisés, de hecho superior a los ángeles, dice Hebreos. Y él nos entiende perfectamente. Él sabe cuando nosotros luchamos con una tentación, porque él también lo experimentó. Él sabe, hermanos, cuando muere un ser querido y sentimos dolor y lágrimas porque lloró en su muerte de Lázaro. Él sabe cuando tienes hambre y viene el tentador para decir, convierta las piedras en agua, en pan. Él sabe perfectamente lo que nos sucede. Él nos entiende perfectamente. Entonces, cuando nosotros le fallamos a Dios, cuando nosotros pecamos delante de su presencia o estamos luchando, escuchen, estamos luchando con algo que nos impide avanzar, Él nos entiende perfectamente. Y si nosotros vamos delante de Él, delante de su presencia, para hallar gracia para el oportuno socorro, Él está dispuesto a ayudarnos, hermanos. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Ir delante de Él. Ir confiadamente y hallaremos socorro, gracia para el oportuno socorro, independientemente de lo que hayamos hecho o dejado de hacer. Hagan las paces con Dios, arreglen su vida con Dios, vayan delante de Él confiadamente y Él les ayudará a poder solucionar su problema. Hebreos capítulo 10 y terminamos con esto. Hebreos capítulo 10, versículo 19 dice, así que, Hebreos 10, 19 y terminamos con este texto. ¿Estamos listos ahí atrás? Hebreos 10, 19. Así que, hermanos, teniendo, ¿qué dice? Libertad para entrar, ¿a dónde? Al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. El pueblo no podía entrar, la puerta estaba cerrada para el pueblo, solo los sumos sacerdotes los sacerdotes y el sumo sacerdote pueden entrar. El pueblo desde afuera estaba alabando a Dios, estaba viendo cómo el sacerdote llevaba el proceso de expiar los pecados. Ahora ya tenemos un sumo sacerdote y tenemos esa libertad por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través de ¿qué? Del velo, esto es, de su carne. El 21. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios,
¿Qué dice el texto? Nos vamos a acercar hoy en esta noche a Él. Acerquémonos. ¿Con qué dice? Con corazón sincero, con sinceridad, acerquémonos delante de Dios. Dios no puede ser burlado. Nadie puede engañar a Dios. Dios conoce nuestro corazón, mis estimados hermanos. Y conoce perfectamente, cuando nosotros pasamos al altar, Dios conoce perfectamente nuestra condición. ¿Con qué actitud venimos? Acerquémonos, dice, confiadamente, teniendo libertad por el camino nuevo que vivo, abrió el velo, esto es su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, sea sincero delante de Dios, en plena, ¿qué dice? No dudando nada, sino creyendo que alcanzará misericordia para el oportuno socorro. De mala, ¿qué dice? De mala conciencia, ¿y qué dice? Y lavados los cuerpos con agua pura. Póngase de pie, por favor. El texto bíblico, mi estimado hermano, el texto bíblico nos insta a que nos acerquemos en esta preciosa noche delante de nuestro gran sumo sacerdote. ¿Qué le parece si se acerca a Él? Ese acto de venir aquí a este lugar es símbolo de que usted se va a acercar a Él en este lugar, en esta noche. Acérquese a Dios, pero hágalo con corazón sincero, mis estimados hermanos. Puede venir al altar y acercarse delante de Dios y ponerse a cuentas con Dios. Y si tiene alguna necesidad, si está luchando con algún pecado, si está luchando con alguna